Que el Señor Jesucristo los bendiga. Se ha hablado mucho de la bestia, del anticristo y de la marca de la bestia. Pero anticristos ha habido muchos. Bestias, la primera bestia fue el emperador Constantino. Pero el antidios, primer antidios, fue Nimrod, y está marcado con la cita de Génesis capítulo 10, verso 8. Y en referencia a Nimrod, en referencia al emperador Constantino, dice la Escritura: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Apocalipsis capítulo 13:1, verso 2, Daniel del 7, capítulo 7, verso 4 al 6. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, verso 4 y 5. Aquí está hablando del actual Papa, que está gobernando en el Vaticano. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 5, al 6. Daniel capítulo 7, verso 8 al 25. Y capítulo 11, verso 36. Y a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo por su palabra, ¿verdad?, que es profética para prepararnos para estos tiempos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y vencerlos. Apocalipsis capítulo 13, verso 6, y Daniel capítulo 7, verso 25. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, 8 al 10. Salmo 69, verso 28. Y todavía estamos llenos de anticristos. El mundo está lleno de anticristos. Y les voy a decir por qué estamos llenos de anticristos. Porque estando escritos en la misma Biblia que deben de sujetarse y obedecer a las palabras del Señor Jesús, y todo el que no haga su voluntad, sencillamente, eso no son de Dios. Dijo: no los conozco. Así va a decirles, sencillamente. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Señor Jesús es referente a lo que Él le dijo a Nicodemo. San Juan capítulo 3, verso 1 al 5. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Y le siguió diciendo: de cierto te digo,
que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es nacer? Nacer es arrepentirse. ¿Y qué es nacer del agua? Es bautizarse. ¿En el nombre de quién? Sencillamente en la Biblia está escrito. San Juan capítulo 14, verso del 1 al 6. En el verso 6, el Señor Jesús dijo a Tomás: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede entrar al reino de Dios si no es por mí. Así que, ¿qué evangelio seguir? Sencillamente el que predicó el Señor Jesús. Ese es el evangelio legítimo. No hay otro evangelio. No hay ninguno. Los apóstoles, eso fue lo que predicaron. Está registrado en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19, Primera de San Juan capítulo 2, verso 12. Las citas anteriores no se las di, ¿por qué? Para que se pongan a estudiar, se pongan a escudriñar. El mismo Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Así que, ¿cuántos millones de personas no se han ido al infierno por malos predicadores que no aceptan bautizarse en el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos millones de personas no están en el infierno por obedecer a estas personas y por poner y depositar sus vidas, la salvación de sus almas en esas personas que no predican el nombre del Señor Jesús? El Señor Jesús, el evangelio que predicó está registrado en Mateo capítulo 4, verso 12 al 17. Dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó su ministerio en un día sábado, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 1, verso del 10 al 20, donde Dios está registrado que Dios estaba cansado de todos los sacrificios, ofrendas, lunas nuevas, lunas tiernas y todos los matadera de animales y engordados y cebos y derramamiento de sangre de animales, pero eran crueles, no tenían amor. En Oseas 6, y también estaba cansado, se hartó Dios del día de reposo, porque el día de reposo ellos lo usaban únicamente para andar como policías, con garrote, viendo a ver quién violaba el sábado para apedrearlo o matarlo. Ellos miraban el pecado de todos, pero no miraban sus propios pecados. En Oseas 6 dice, capítulo 6, verso 6 dice: porque está escrito, misericordia quiero y conocimiento de Dios antes que sacrificio. Y el Señor Jesús, por eso es que cuando empieza su ministerio, lo empieza en el día sábado, porque ya estaba Él fastidiado. El Señor Jesús es el mismo Jehová Dios, el nombre antiguo de Dios, Jehová, que ya no debe pronunciarse porque es un mandato de Él, es un mandato divino. Así está registrado en Jeremías capítulo 31, verso del 31 al 34. Y no lo obedecen. ¿En cuántas iglesias todavía dicen que Dios es Jehová y el Señor Jesús es su Hijo? Jehová es el Espíritu Santo y el Señor Jesús es su Hijo.
No, el mismo Espíritu Santo, allá en Jeremías, en la cita que les acabo de dar, él dijo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice, y no enseñará más ninguno. Y todavía se está enseñando. Esa fue una orden desde aquel tiempo hasta el tiempo que se cumpla la última profecía que el Señor Jesús dijo acerca del fin. San Juan capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino de Dios a todas las naciones para testimonio de ellos. Ese es el fin, es la señal del fin. Y el Señor Jesús preparó a sus discípulos y antes de enviarlos a predicar el evangelio del reino de Dios, les dijo, el que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y los envió. Y eso está registrado en San Juan capítulo 13, 20, en Mateo capítulo 10, verso 40, y en San Juan capítulo 17, verso 18, que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Así lo dijo. Y los discípulos del Señor Jesús salieron por todo el mundo, predicando el evangelio del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versos 7 al 9. Y todos los que recibieron y creyeron en el único evangelio, el único y verdadero evangelio del reino de Dios, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 10, verso 47 y 48. Hechos capítulo 19, verso 1 al 6. San Lucas capítulo 24, léanlo, verso 36 al 49. Y al momento de que aquellas personas fueron bautizadas, ellos cumplieron la voluntad del Señor Jesús. San Juan capítulo 3, verso 1 al 5. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Y pasaron a ser hijos de Dios. Por eso yo le he dicho a muchos, no cualquiera es hijo de Dios, ni cualquiera es cristiano. No, porque no están bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así lo dice en la Escritura. San Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Y cuando estas personas, todos los bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y cuando ellos mueren, sus almas llegan más allá del sol, donde el Señor Jesús les tiene preparadas las moradas celestiales. San Juan capítulo 14, verso del 1 al 6.
Y así todos pasaron a ser uno con el nombre del Señor Jesús. San Juan capítulo 17, verso 21 al 23. El Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos, dijo: Padre, no te ruego nada más por estos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. San Juan capítulo 17, verso 20. Y así pudieron ellos pudieron ver y entrar y estar con el Señor Jesús. Pudieron ver y entrar al reino de Dios y estar con el Señor Jesús. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y sepan que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. San Juan capítulo 17, verso 24. Ese es el Evangelio. Por eso es que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Los apóstoles, eso fue lo que predicaron. Ustedes pueden checar todos los capítulos y versículos de los Hechos, hasta primera y segunda y tercera de San Juan, que Jesucristo es Dios. Así lo dice en la Escritura. Dice: porque el Hijo de Dios vino a mostrarnos y a señalarnos quién es Dios, y estamos en Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el único Dios verdadero. San Juan capítulo 5, 20, así se los digo para que lo comprendan, para que lo entiendan. Primera Timoteo capítulo 3, verso 16, también lo explica igual. Anoten las citas bíblicas, pónganse a leer, pónganse a comer Biblia, La Biblia se lleva aquí y se lleva en el corazón. Y así se cumple el primer mandamiento. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es como sacarlo de la oscuridad, de las tinieblas. Es como prenderle el faro de una playa, en aquellos faros que habían en aquellos antiguos tiempos, para que se guiara, que llegara a donde está la luz. La luz es el Señor Jesucristo, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. San Juan capítulo 1, verso del 1 al 14. En el 14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El nuevo nombre de Dios, dice: y conocerán mi nuevo nombre, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni a su hermano. No enseñará más ninguno a su hermano ni a su prójimo, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Y cuándo le conocimos? ¿Cuándo le conocían? Cuando nació María Virgen. ¿Quién era María Virgen? Era una parienta, era hija de descendencia de una hermana del rey David. Así lo dice en Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Así lo dice. Allí dice: porque del tronco de Isaí saldrá una vara. No dice del tronco de David, no, dice: del tronco de Isaí saldrá una vara, y de ella brotará un vástago. No era hijo de David. Es una gran mentira. Tampoco era hijo de José.
es una abominación, que era hijo de hombre, porque por eso se le decía el postrer Adán. Adán Dios lo hizo a la tierra, María es la tierra, y en esa tierra le dio forma, y allí dejó Dios su espíritu, su palabra, el verbo, y ahí salió su cuerpo. ¿Por qué? Porque no había nadie a quien confiarle este ministerio, esta salvación tan grande. No había ningún justo en aquel entonces, ninguno. A los que se les confió el último príncipe, de representante de la Torá, era Caifás, y ya no eran, ya estaba corrompido todo eso, porque ellos servían al gobierno de Roma, estaban confabulados, para ellos era un negociazo y no querían perder ese negocio. Por eso es que Dios destruyó el templo. 70 años de desolación desde que crucificaron a Jesucristo, desde que lo sentenciaron, desde ahí se terminó todo, desde ahí. De ahí empezaron a correr los 70 años de desolación, la profecía de Jeremías, Daniel capítulo 9 del verso en adelante, las rogativas de Daniel por su pueblo. Llegan los 70 años y los romanos rodean el Jerusalén, allí es templo, y lo destruyen. No tienen dónde, no tienen ni ley de Torá porque está. Esa ya no es válida. El Señor, Dios en su antiguo nombre dijo, porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí yo haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando tomé su mano para sacarlos de Egipto. No, porque ellos invalidaron mi pacto. Lean esa escritura, Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Y quítese andar diezmando, porque usted diezma y se maldice. No nomás usted, su familia, porque usted quiere cumplir la ley del Torá. Son 316 obligaciones, que si usted falla en una se maldice. Así que la misericordia es de Dios, no es de los hombres. Así que usted lo único que tiene que hacer es estar dispuesto a aprender la verdadera doctrina del Señor Jesús, que viene desde la promesa que le hizo Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, verso 18. Así que ahora esas personas dicen que el Cristo no ha llegado y ahora andan celebrando que ya lo encontraron. Ya encontraron el Mesías de ellos. Ellos dicen, no, este es el Mesías, este llena los requisitos, ellos lo prueban, se creen dioses. Así está ahorita en la red. Pero sea cierto o no sea cierto, nosotros sabemos que para nosotros ya llegó. Tiempo, el tiempo de los gentiles ya va a terminar. San Lucas capítulo 24 y Mateo también lo dice. Así que ellos se va a empezar a cumplir Romanos capítulo 11, que hasta que entre el último de los gentiles, se cumpla, se llena el libro. Allí están, en ese libro del juicio, allí están todos los bautizados en el nombre del Señor Jesús, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, usted búsquelos en el juicio, y no los va a encontrar. Que muchos confunden que dice, y serán reunidos delante de él todas las naciones. No, pero son para los que se quedan. Los hijos de Dios, los hijos de Dios, cuando mueren sus almas, igual que nuestro Padre, subimos al cielo donde Él está.
busque la escritura que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando el Hijo del Hombre venga, vendremos juntamente con Él. Así que los que van a ser redimidos de aquí en la tierra, los que faltaren, ellos van a ser transformados, pero son los 144,000. Y los últimos, los cristianos que quedemos con vida, que lo dudo mucho porque tenemos que ser arrebatados, y el vínculo de la muerte para llegar a nuestro Padre es el vínculo al reino, o sea, el vehículo, que nos vaya, que el pasaporte, vamos, para llegar a Dios es la muerte. El Señor Jesús murió. Tuvo que morir para llegar a Dios, a donde estaba primero. Él les dijo, ¿qué tal si me vieres donde yo estuve primero? Allá muere un cristiano bautizado en nombre de Jesucristo y se va con su Padre. Les acabo de leer San Juan capítulo 17, verso 24. Así que aquí cuando el Señor Jesús venga, no va a haber ningún cristiano. Aquí los cristianos bautizados en nombre de Jesucristo, los que enseñamos y predicamos la verdadera palabra de Dios, vamos a estar hasta que se llene el libro. Es cuando se cierra la puerta de la misericordia. Allí es donde se cierra la puerta de la misericordia, donde muchos van a decir, Padre mío, ábrenos, ¿por qué no nos conoces? Yo no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, no sé quién son. La puerta ya se cerró. Así lo dice, busquen las vírgenes fatuas. Ya déjense de seguir a gentes, a pastores, que no los llevan a ningún lado, que les dicen que Rusia, que Estados Unidos y que la Tercera Guerra Mundial, que China y que esto. En la Biblia no, en los asuntos de Dios, no tienen que tocar esos problemas. Esos problemas son mundanos. Ni hablar de nadie, de ningún hombre, no. Nada, absolutamente nada. En la iglesia, que es donde se arreglan y se tratan los asuntos de Dios, es únicamente para dar mensajes de salvación. No que andar reprobando gente de que si van pintados, que si no, que si van pintadas, que si no van pintadas, que si con el pelo largo. ¿Dónde está la misericordia? Esas personas ya se presentan como dioses. No, mejor. Si hay un pastor que no está de acuerdo con que quiere que se vistan las mujeres como él dice en la Biblia, bueno, pues que se tape toda, desde los pies hasta la cabeza, y nada más se ponga una telita aquí, pero vaya allá a esas tierras para que vea que las mujeres de allá ya andan en bikini, bañándose, y estos todavía ignorantes, todavía andan aquí. Hasta a veces me da risa, es la misericordia, no poner tropiezos. San Pablo apóstol así lo enseñó, en el atavío de la mujer. ¿De qué sirve que anden con aguas hasta el suelo limpiando gargajos? Si su corazón es malo, si no le hablan al que un día convivieron, no le hablan porque el pastor le dice, no le hablen, ya no es nuestro hermano, fue. No, ya no le hablen para que se avergüence. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que no le hablen ni le digan bienvenidos a todo aquel que traiga distinta doctrina, distinta enseñanza. Así lo dice en Corintios. Y busquen en la Escritura, enséñense a escudriñar la Escritura. En ellos va la salvación y la bendición. Porque la honra y la gloria es para Dios, y la salvación y la palabra y la fe es que Él dijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Él lo dijo, nosotros los bautizados en el nombre del Señor Jesucristo ya tenemos vida eterna. Así diga lo que diga
cualquier persona. Entren en bendición. El Señor Jesús no quiere que los hijos de Él anden en pobreza, ni mendigando pan, ni pidiendo prestado, ni fiado. Busquen busquen la obediencia y la desobediencia en el Antiguo Testamento y sigue siendo la misma. El Señor Jesús dijo, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida es el sustento diario, esa es la vida del cuerpo. El afán y la ansiedad, ¿o acaso alguien se atreve a decir que el Señor Jesús es mentiroso, que Dios es mentiroso? ¿Se atreve a alguien a decir? En el afán y la ansiedad, Él dijo, ¿por qué te afanas por el día de mañana? ¿En qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué no ves tú las aves del cielo? No tienen brazos, no hilan, no trabajan, y vuestro Padre las alimenta. ¿Qué no ve las flores y los lirios del campo? Que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Y qué no vales tú más que unas palomas y unas flores del campo? ¿No valdrán ustedes más? Pero dice, busquen, pero primero busquen el reino de Dios, el Evangelio. Ustedes tienen que recibir el Evangelio